Fingí estar enamorada para no avergonzar a mi familia, pero esa mentira me costó mi matrimonio y mi paz. Cuando alguien ve nuestras fotos familiares en redes sociales, piensa que somos la pareja perfecta, que nuestro matrimonio es sólido, que nuestro hijo crece en un hogar lleno de amor y armonía. Pero detrás de cada sonrisa ensayada y cada abrazo en público, hay un silencio que grita más fuerte que cualquier discusión. Mi nombre es Laura. Tengo 34 años y llevo 8 casada con Daniel. Si me hubieran dicho hace unos años que algún día llegaría a fingir amor por mi propio esposo frente a nuestros seres queridos, me habría reído. Pero hoy, cada vez que su madre nos invita a cenar o que mis padres organizan una reunión, siento que me pongo una máscara que pesa cada vez más. Todo comenzó hace 3 años, cuando Daniel y yo atravesamos una crisis. No fue por infidelidad, ni por dinero, ni por celos. Fue algo más profundo. La desconexión. Un día desperté a su lado y me di cuenta de que ya no lo conocía. Compartíamos casa, cama y rutinas, pero ya no compartíamos la vida. Y cuando traté de hablar con él, me respondió con frialdad: Laura, no todos los matrimonios son pasión todo el tiempo. Esto es lo normal. Intenté convencerme de que tenía razón, que lo nuestro era solo una etapa, pero la etapa se volvió una costumbre, y la costumbre, un muro. Dormíamos en la misma cama, pero éramos dos extraños que se daban los buenos días por cortesía. Entonces llegó la presión familiar. Mis padres siempre idealizaron mi matrimonio, y la madre de Daniel, una mujer tradicional, vive convencida de que el divorcio es un pecado. Así que, por miedo, por apariencia o por cobardía, comenzamos a fingir. Fingíamos tomarnos de la mano en reuniones, sonreír cuando alguien decía, ¡qué linda pareja!, e incluso publicar fotos de aniversarios que ya no celebrábamos. Al principio pensé que era temporal, que solo estábamos ganando tiempo hasta resolver nuestras diferencias. Pero con el tiempo entendí la verdad. Ninguno de los dos tenía el valor de romper el espejismo. La primera vez que me di cuenta de lo bajo que habíamos caído fue en una cena familiar. Mi madre nos pidió brindar por el matrimonio más estable de la familia. Todos aplaudieron. Daniel me tomó de la mano, me miró a los ojos y dijo: Gracias, amor. No seríamos nada el uno sin el otro. Y yo, con la copa en la mano y una sonrisa falsa, solo asentí. En ese momento sentí un nudo en el estómago. No por el engaño hacia los demás, sino porque supe que el amor ya no estaba ahí. Y aún así, ambos decidíamos mantener viva una mentira. Después de aquella cena, empecé a mirar mi vida como si fuera una espectadora. Todo parecía cuidadosamente montado: la casa ordenada, el hijo sonriente, el esposo que besaba en la mejilla antes de salir al trabajo. Pero detrás de todo eso, había una rutina vacía, un silencio incómodo que se instalaba en cada rincón de la casa. Cada mañana, cuando Daniel y yo nos cruzábamos en la cocina, había una especie de cordialidad automática. ¿Dormiste bien?, preguntaba él, sin levantar mucho la vista del celular. Sí. ¿Y tú?, respondía yo, mientras servía café. Y ese era nuestro buenos días, sin contacto, sin emoción. Solo dos personas cumpliendo un guión. A veces cuando estaba sola me preguntaba si él sentía lo mismo, si acaso alguna vez lo invadía esa sensación de estar viviendo una vida que ya no le pertenecía, pero nunca tuve el valor de preguntarlo. No quería escuchar una respuesta que confirmara lo que ya sabía. Las cosas se complicaron cuando nuestra familia empezó a hablar de tener otro hijo. Mis padres insistían: a su niño le vendría bien un hermanito. Además, ustedes son una pareja tan unida. Y yo solo sonreía. Daniel, en cambio, desviaba el tema. Hasta que una noche, después de otra comida familiar llena de falsedades, se encerró en el estudio y me dijo sin rodeos: Laura, no quiero seguir fingiendo. Pero tampoco quiero que mi madre piense que fracasé. Fue la primera vez que lo oí admitirlo, y aunque en teoría debería haber sentido alivio, lo que sentí fue tristeza. Porque su motivo no era salvarnos, sino salvar su imagen. Pasaron los meses y la mentira se volvió parte de nuestra identidad. Los cumpleaños, las reuniones, las fotos, todo era una coreografía ensayada. Pero cada vez que me miraba al espejo, veía una mujer cansada, no por el matrimonio, sino por sostener algo que no existía. Una noche, sin planearlo, lo enfrenté. Estábamos en la cama, cada uno en su lado, y dije: Daniel, ¿tú todavía me quieres? Él se quedó en silencio por unos segundos. Luego suspiró: Te tengo cariño, Laura, pero no sé si eso es amor.
Esa respuesta me partió el alma, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, sin rabia, sin culpa, sin emoción, como quien acepta una realidad inevitable. A partir de esa noche, entendí que nuestra historia no se sostenía por amor, sino por miedo. Miedo a decepcionar, a fracasar, a admitir que ya no éramos felices. Pero fingir amor se había vuelto más cómodo que enfrentar la verdad. Lo peor era que, de tanto fingir, empecé a olvidar cómo se sentía ser amada de verdad. Con el tiempo, fingir se convirtió en mi rutina. Era como si todos los días me colocara una máscara antes de salir de casa. La esposa amorosa, la madre perfecta, la mujer agradecida por su vida estable. Pero por dentro, me estaba desmoronando. Empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Las pequeñas evasiones de Daniel, los mensajes que respondía con una sonrisa escondida, las noches que llegaba tarde por trabajo. No sé si era paranoia o intuición, pero cada vez que lo veía alejarse, sentía que algo se rompía un poco más. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su computadora, encontré una carpeta con fotos familiares. Entre ellas, había una imagen que me heló la sangre. Él, sonriendo con una mujer que no era yo. Era una foto en una cafetería, tomada claramente por alguien más. La expresión de su rostro era distinta. No era la sonrisa forzada de las reuniones familiares. Era auténtica, cálida, viva. No supe qué hacer. No tenía fuerzas para gritarle, ni siquiera para llorar. Cerré la laptop y me quedé ahí, quieta, mirando la pared. Sentí que todo el teatro de amor que habíamos montado se derrumbaba encima de mí. Esa noche, cuando llegó, me comporté igual que siempre. No dije nada. No porque quisiera protegerlo, sino porque aún no sabía si quería destruir lo que quedaba o simplemente dejar que muriera solo. Pasaron días en los que mi mente no dejaba de imaginar cosas. Quise confrontarlo 1000 veces, pero cada intento terminaba en silencio. Era como si una parte de mí aún esperara que él me eligiera, que, a pesar de todo, me mirara a los ojos y dijera, Laura, sigamos, pero de verdad esta vez. Pero ese momento nunca llegó. En lugar de eso, él empezó a hablar de viajes familiares, de planes a futuro, de mantener la estabilidad por el bien del niño. Y fue entonces cuando comprendí que su preocupación nunca fui yo, ni nuestro matrimonio. Era la imagen, la familia perfecta, la pareja admirada, la fachada que ambos ayudamos a construir. Fue ahí donde algo dentro de mí cambió. Ya no quería fingir, pero tampoco sabía cómo empezar a decir la verdad. Miré a Daniel dormir aquella noche, y por primera vez sentí pena, no rabia. Pena por él, por mí, por todo lo que dejamos morir en silencio. Y mientras lo observaba, supe que la vida que habíamos armado era solo una ilusión que ya no tenía sentido sostener. Actualización 1. Han pasado casi 3 meses desde la última vez que escribí aquí. Y sí, las cosas cambiaron. Aunque no en la forma en que esperaba. Después de aquella noche en la que confirmé que nuestro matrimonio era solo una fachada, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Dejé de fingir y cuando lo hice, fue como si todo lo que habíamos construido comenzara a caerse a pedazos. Daniel lo notó enseguida. Ya no sonreía en las cenas familiares. Ya no intentaba que yo lo acompañara a los eventos de su empresa. Y cuando alguien nos preguntaba cómo estábamos, yo simplemente respondía con un bien, supongo. Sin adornos. Sin teatro. El problema es que la verdad no se puede ocultar por mucho tiempo. La gente siente cuando algo se enfría, incluso si no se dice. Y en nuestro caso, la distancia era tan evidente que mi madre fue la primera en notarlo. ¿Pasa algo entre ustedes? Me preguntó un domingo, mientras me ayudaba a recoger la mesa. Yo fingí sorpresa, pero la voz se me quebró. Nada, mamá. Solo estamos cansados, mentira. Estábamos agotados, sí, pero no por la rutina. Estábamos agotados de fingir. Poco después, Daniel empezó a pasar más tiempo fuera de casa. Reuniones, viajes de negocios, proyectos nuevos. Yo ya no preguntaba. Ya no me importaba saber si era verdad o no. Lo único que quería era mantener la calma por nuestro hijo, que aún era pequeño y no merecía vivir entre dos adultos, que solo se toleraban por costumbre. Un día, sin planearlo, decidí enfrentarme a la realidad. Me levanté temprano. Llevé a nuestro hijo con mis padres y esperé a que Daniel regresara. Cuando llegó, lo miré directamente a los ojos y le dije, ya no puedo más. Él no pareció sorprendido. Solo bajó la mirada, respiró hondo y respondió. Yo tampoco. Hubo un silencio largo. Ni siquiera discutimos. Fue como si los dos hubiéramos estado esperando ese momento, pero ninguno tuviera el valor de provocarlo. Y entonces, sin lágrimas ni gritos, pactamos una especie de tregua.
No íbamos a separarnos de inmediato, pero dejaríamos de fingir. Cada quien podría hacer su vida, con la condición de mantener las apariencias hasta después del cumpleaños de nuestro hijo, que sería en 2 meses. Esa noche dormimos en la misma cama, pero parecía un abismo entre nosotros. Yo lloré en silencio, no porque lo amara todavía, sino porque dolía aceptar que un día lo hice con toda el alma, y que ahora solo quedaban los restos de lo que alguna vez fue amor. Lo peor fue ver a mi hijo correr hacia su padre al día siguiente, gritando «¡Papá!», con esa alegría inocente que los niños tienen cuando aún creen que el mundo es seguro. En ese instante entendí que el verdadero castigo no era la soledad, sino tener que fingir normalidad frente a los ojos de quien más amas, solo para protegerlo del dolor. A veces me pregunto si todo habría sido distinto, si hubiésemos tenido el valor de admitir antes que lo nuestro había terminado. Pero creo que ninguno de los dos quiso cargar con la culpa de ser el que destruyó la familia. Hoy vivo día a día con esa contradicción, querer ser libre, pero no tener el valor de derrumbar lo poco que queda de esa casa de apariencias. Y aunque me prometí no volver a fingir, sigo despertando cada mañana con la sonrisa que todos esperan ver. Porque por más que me duela admitirlo, aún no sé cómo ser yo sin el papel de esposa perfecta. Después de esa conversación en la que ambos aceptamos que ya no había amor, mi vida entró en una especie de limbo. No era soltera ni casada, no era libre ni prisionera, solo estaba ahí, una mujer viviendo entre los restos de una historia que se había apagado, pero que aún se mantenía en pie por pura costumbre. Durante las siguientes semanas, la casa se volvió un espacio silencioso. Daniel dormía en el cuarto de huéspedes, aunque fingíamos que seguía en el nuestro cuando venía la familia. Yo preparaba la comida, él se ocupaba del niño, y manteníamos una cordialidad casi robótica. A veces me preguntaba si éramos tan buenos fingiendo que hasta Dios debía estar confundido. El cumpleaños de nuestro hijo se acercaba, y con él, la fecha límite que habíamos puesto para mantener las apariencias. Mis padres planeaban una pequeña fiesta, y yo fingía entusiasmo mientras por dentro sentía que el suelo se desmoronaba. Una noche, mientras colgaba decoraciones, Daniel se acercó y me dijo en voz baja: «Después del cumpleaños, me iré, solo asentí. No tenía fuerzas para preguntar a dónde, ni con quién. El día de la fiesta fue una mezcla de felicidad y tristeza. Ver a mi hijo tan feliz me partía el alma. Todos los invitados nos miraban como la familia perfecta. Sonrisas, abrazos, fotos. Y yo, como una actriz en su último acto, di lo mejor de mí. Reí, brindé y hasta tomé su mano frente a los demás. Pero cuando todos se fueron y quedamos los tres en casa, Daniel se acercó, me abrazó suavemente y dijo: «Gracias por no hacerlo difícil». Yo lo miré con lágrimas contenidas. «No lo hice por ti», susurré. «Lo hice por él». Esa noche, cuando mi hijo dormía, Daniel empezó a empacar. No lo detuve. Ni siquiera intenté hablar. Solo observé en silencio cómo guardaba parte de su vida en una maleta. Antes de salir, se detuvo en la puerta. «No quiero que me odies, Laura». «No te odio, Daniel. Pero ojalá algún día entiendas lo que significa quedarse sola con una sonrisa vacía». Y se fue. El silencio que quedó después fue insoportable. Me senté en el sofá, rodeada de los globos de la fiesta, y lloré hasta quedarme sin aire. No lloraba por él, lloraba por mí. Por haber permitido que el miedo a decepcionar a los demás me robara años de vida, de amor de verdad. Los días siguientes fueron duros. Las preguntas de mi hijo, las llamadas de mi madre, los comentarios de los vecinos. Todos querían entender por qué una pareja tan bonita se había separado. Y yo, fiel a mi nuevo propósito de no mentir más, respondía: «Porque ya no nos queríamos». Al principio dolía decirlo, pero con el tiempo fue liberador. Empecé terapia. Retomé viejos proyectos que había abandonado. Incluso volví a estudiar. Descubrí que cuando ya no tienes a quién fingirle, comienzas a reencontrarte contigo misma. Aún hay noches en las que extraño la idea de nosotros, pero no a Daniel. Extraño tener a alguien que sostenga mis silencios, que me abrace sin tener que explicar nada. Y aunque todavía hay días en los que me cuesta aceptar todo lo que se perdió, sé que por fin estoy viviendo con honestidad, porque aprendí que no hay amor más triste que el que solo existe para complacer al resto del mundo. Actualización 2. Han pasado ya varios meses desde aquella cena familiar, donde fingimos una vez más que todo estaba bien. Pero esa noche fue el punto de quiebre. Después de volver a casa, ambos nos quedamos en silencio. Nadie habló durante el trayecto, y al llegar, sin siquiera mirarnos, él fue directo a la habitación de invitados. Yo me quedé sentada en el sofá, con un nudo en la garganta. Por primera vez sentí que lo que estábamos haciendo ya no tenía sentido, que ese juego de apariencias estaba destruyendo lo poco que quedaba de nosotros. La verdad es que ya no dormíamos juntos desde hacía semanas.
Todo se volvió rutina. Saludos vacíos, conversaciones superficiales y una especie de indiferencia que dolía más que las peleas. En los eventos familiares aún nos tomábamos de la mano, sonreíamos y hasta dábamos muestras de cariño, pero en cuanto cerrábamos la puerta de casa, volvíamos a ser dos extraños compartiendo un espacio que ya no se sentía como hogar. Una tarde, mientras recogía su ropa del sofá, encontré una carta. No era para mí. Era una hoja doblada con su letra, escrita con una sinceridad que hacía años no veía. Decía que estaba cansado de seguir fingiendo, que había intentado salvar la relación por amor, pero también por miedo. Miedo a decepcionar a su familia, miedo a fracasar, miedo a enfrentarse a sí mismo. Y lo más duro de leer fue la última línea. A veces me pregunto si tú también te sientes prisionera, o si ya aprendiste a vivir sin sentir nada. Esa frase me golpeó en lo más profundo, porque sí, yo también me sentía prisionera. Había renunciado a tantas cosas, incluso a la posibilidad de ser feliz, solo por no enfrentar el qué dirán. En ese momento entendí que no era amor lo que nos mantenía unidos, sino la culpa, la costumbre y el miedo al escándalo. Esa misma noche lo esperé despierta. Cuando llegó, lo invité a sentarse conmigo en la sala. Por primera vez en mucho tiempo no fingimos nada. No hubo máscaras, ni excusas, ni lágrimas falsas. Solo dos personas agotadas que finalmente se atrevían a hablar con honestidad. Le confesé que yo también estaba cansada, que ya no podía seguir actuando, que todo se había vuelto una carga. Él solo asintió. No me contradijo, no intentó convencerme. Su silencio fue suficiente para entender que él también lo sabía. Decidimos separarnos, pero de manera tranquila, sin peleas ni reproches. Era lo más sensato. Pasamos los siguientes días organizando nuestras cosas, dividiendo los muebles, los recuerdos, las fotos. Fue un proceso triste, pero a la vez liberador. Por primera vez sentí que estaba tomando una decisión por mí, no por los demás. Cuando su familia se enteró, el escándalo fue enorme. Me acusaron de haberlo manipulado, de rendirme, de destruir un matrimonio perfecto. Pero esta vez no me importó. No respondí, no expliqué nada. Ya no tenía energía para seguir demostrando algo que nunca existió. Y aunque dolió cerrar ese capítulo, aprendí algo importante. Fingir amor no sostiene una relación, solo retrasa el final inevitable. A veces el acto más valiente no es quedarse, sino saber irse antes de perderse por completo. Actualización 3. Ha pasado casi un año desde que firmamos el divorcio. Hoy miro hacia atrás y siento una mezcla de alivio y melancolía. No fue fácil empezar de cero, sobre todo después de tanto tiempo viviendo bajo las expectativas de los demás. La gente me señalaba, mis suegros me ignoraron en la calle, y algunos amigos en común desaparecieron, como si el final de mi matrimonio fuera contagioso. Pero también aprendí quiénes estaban realmente a mi lado. Y más importante aún, aprendí a estar conmigo misma. Durante los primeros meses me sentía perdida. Despertaba y la casa me parecía inmensa, vacía, silenciosa. No sabía qué hacer con tanto espacio ni con tanto tiempo. Me acostumbré a llenar los vacíos con trabajo, con salidas, con cualquier cosa que me distrajera del eco de mi propia soledad. Pero poco a poco, ese silencio dejó de ser enemigo y se volvió mi refugio. Empecé a hacer cosas que antes no podía porque siempre temía molestar, fallar o parecer poco adecuada. Pinté una pared de mi sala de un color que me encantaba pero que él consideraba demasiado chillón. Adopté a un perro. Aprendí a cocinar lo que realmente me gustaba y retomé un curso de fotografía que había abandonado años atrás. Pequeñas cosas, sí, pero cada una me devolvía un pedazo de mí que había perdido en el intento de mantener una imagen perfecta. Un día, mientras caminaba por el centro, me encontré con él. Fue extraño. Estaba distinto, más delgado, con el cabello algo canoso y esa mirada cansada que conocía bien. Me saludó con una sonrisa tímida y, aunque la conversación fue breve, noté algo que no esperaba: paz. Ya no había rencor, ni culpa, ni esa necesidad de entender quién tuvo la culpa. Solo dos personas que alguna vez compartieron un camino y ahora caminaban en direcciones distintas. Él me contó que había vuelto a la casa de sus padres, que trabajaba mucho y que, aunque no había rehecho su vida sentimental, se sentía más tranquilo. Me deseó suerte con la mía y antes de irse, me dijo algo que se me quedó grabado. A veces pienso que lo mejor que hicimos fue dejar de fingir. Gracias por tener el valor que a mí me faltó. Esa frase fue, en cierta forma, el cierre que necesitaba. No porque lo necesitara a él, sino porque finalmente entendí que ninguno fue el villano en nuestra historia. Simplemente, dos personas que no supieron cómo ser sinceras cuando aún estaban a tiempo. Hoy sigo sola, pero ya no me asusta decirlo. No tengo que fingir amor, ni sonreír para encajar en la foto perfecta de una familia feliz. Mi vida no es ideal, pero es mía, y eso vale más que cualquier apariencia. A veces la libertad llega disfrazada de pérdida.
Pero cuando logras mirarla de frente, te das cuenta de que fue el principio de todo lo que realmente importa.